temas más difíciles de comprender en la obra Toledot Yehoshua se encuentra en el Perek Hei, esto es, en el formato griego, Mateo 2:23. La traducción que hemos realizado dice así: vino y habitó en la ciudad llamada Nazarat para cumplir lo que dijo el profeta: de Nazarat será llamado. La cita ha sido objeto de confusión y mucho debate. Primeramente, tenemos que comprender el texto hebreo y después explicar el significado del mismo. A modo de aclaración, el texto hebreo del tratado Eben Bohan, del cual traducimos al español, dado que es un texto transcrito en un tratado de polémica judeo-cristiana, pues el autor, en lugar de transcribir el nombre hebreo Nazarat, lo que hace es transcribir su forma en griego, Nazaret, para facilitar así la comprensión del lector. Recuerden que el objetivo del autor de Eben Bohan fue exponer al lector judío de habla hebrea las razones por las que el judío no ha de creer en las exposiciones cristianas sobre el personaje histórico de Nazaret. Y para lograr su objetivo, transcribe el texto hebreo de Mateo, pero alterando nombres de personas, de ciudades, transcribiéndolas de la fonética griega o latín de la cual están habituados sus lectores. De manera que el lector judío, al leer el texto, comprenda en el mismo lenguaje, con los mismos términos que usan sus oponentes cristianos. Por supuesto, esto no ocurre en todos los nombres de Toledot Yehoshua o del texto hebreo de Mateo, sino solamente en algunos. Por ejemplo, el caso de Yohanan siempre es llamado Yohanan, no por su nombre traducido al griego o al latín. Pero en este caso, en el texto que estamos considerando, tratando, en el texto hebreo encontramos no Nazarat, sino Nazaret, la transcripción griega del hebreo Nazarat. Y esta transcripción aparece con diferentes variantes. Esto no es de extrañarnos, ya que lo mismo sucede en cuando se traducen diferentes nombres. De hecho, en el propio texto griego hay 3 formas de escribir Nazarat. Ahora bien, lo extraño para el lector acostumbrado al texto griego, lo extraño en el texto hebreo, es que los diferentes manuscritos hebreos no registran lo mismo, textualmente lo mismo que encontramos en el texto griego. El texto griego dice: será llamado Nazoraios. ¿Pero qué significa Nazoraios? Traducido usualmente al español como Nazareno. ¿Qué significa Nazoraios? En los textos griegos, Yehoshua es llamado Nazoraios y también en griego Nazarenos. Ambos términos son formas adjetivas del griego apo-Nazaret, o sea, de Nazaret. Nazoraios y Nazarenos son formas adjetivas del griego de Nazaret. La razón por la que no encontramos el sonido t de Nazaret en Nazoraios o Nazarenos se debe a que en griego, como dije anteriormente, Nazaret también es llamada Nazará. Bien, vayamos al texto hebreo. El texto hebreo registra Nazarat y Karei. ¿Cómo se puede traducir correctamente esta expresión hebrea? Nazarat y Karei. ¿Nazaret será llamado? No parece tener mucho sentido. ¿Nazaret será llamado? ¿O se le llamará Nazaret? No tiene sentido esta traducción. ¿Por qué? Porque Ikarei en hebreo, traducido usualmente será llamado o se le llamará, es un término masculino, haciendo referencia en este caso a Yehoshua. Pero Nazarat es el nombre de una ciudad y en hebreo, así como sucede en español, nos referimos a ella en términos femeninos. De manera que Nazarat y Karei
no ha de ser traducida como Nazaret será llamado. Hay veces que tenemos la idea errónea de que las traducciones literales, entre comillas, son las mejores. Pero la realidad es que hay veces que los términos, en este caso hebreos, tienen más de un significado. Por lo tanto, la comprensión de cada término y por ende la traducción a otro idioma depende del contexto. El término kara, que significa, usualmente se traduce como llamar, realmente no tiene un solo significado, sino que este depende del contexto. Uno de los tantos significados que puede tener la raíz hebrea kara es identificar. Nazaret será llamado no es la mejor traducción, porque, como ya dijimos, carece de coherencia. Por lo tanto, Nazarat y Care significa o ha de traducirse o comprenderse como será identificado con la ciudad de Nazaret, o más sencillo aún, será llamado de Nazaret. Precisamente esta sección del texto hebreo es una de las cuales confirma que el texto hebreo es la fuente original del texto griego. En otras palabras, que el griego es una traducción de un texto hebreo. Si el texto hebreo de Eben Bohan fuese una traducción del griego, leeríamos entonces algo así como será llamado Naxarati, o sea, de Nazaret, o será identificado como Minazarat, de Nazaret. Son dos posibles traducciones literales del griego. Será llamado Naxarati o será llamado o identificado como Minazarat, de Nazaret. Pero el texto hebreo registra algo diferente. De manera que el traductor al griego llegó a la misma conclusión que hemos llegado nosotros. ¿Cómo se traduce apropiadamente en contexto la frase hebrea Nazarat y Care? Vino y habitó, dice el texto en su contexto, vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret para cumplir lo que dijo el profeta, será identificado con Nazaret. Se tradujo al griego será llamado Nazoraios. ¿Qué significa Nazoraios? Ya sabemos, de Nazaret. Es una forma adjetiva para decir de Nazaret. Como, por ejemplo, la manera de identificar a una persona de Siria al llamarlo sirio. Ahora bien, vayamos al significado del texto. Ciertamente es una sección desconcertante porque no tenemos un texto específico en el Tanaj que diga que el Mesías será identificado con Nazaret, con esta ciudad de Galilea. Ni siquiera Nazaret es mencionada en el Tanaj. Respecto a la existencia de la ciudad de Nazaret en el primer siglo, quisiera aclarar que esto ha sido confirmado no solamente en los escritos de los primeros discípulos, que por supuesto es una fuente histórica, sino también fuera de ellos existe evidencia contundente que claramente confirma la existencia de una ciudad llamada Nazaret en el primer siglo. Por ejemplo, fueron hallados dos fragmentos de losa de mármol en Cesarea del período helenístico, donde sin dificultad alguna se puede leer Nazaret, el nombre de la ciudad de Nazaret, entre otros nombres de otras ciudades. Y según Avi Yonah, profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los fragmentos contienen la mención de las estaciones de los Kohanim, o de los sacerdotes judíos en aquel entonces, lo cual es en efecto muy similar a un antiguo lamento por el 9 de Av, compuesto por el rabino Eliezer Akalir, y este rabino vivió, por supuesto, años posteriores al primer siglo, entre los siglos 8 y 9. Pero según los eruditos, este lamento se remonta a las épocas anteriores, pues la mención de Nazaret, se debe, o sea, en el lamento de Rabbi Eliezer HaKalir, se debe a que Nazaret era una ciudad en la cual residían o se estacionaban
los Kohanim pertenecientes a la casa de Hapitzetz. Y esto entonces el profesor Abiyonah lo confirma con estos dos fragmentos de losa de mármol hallados en Cesarea. Ahora bien, lo más difícil de comprender para el lector puede ser la sección que dice habitó en Nazaret para que se cumpliera lo que dijo el profeta. El verso se encuentra, ¿en qué contexto? Dentro de la narrativa del nacimiento de Yehoshua, específicamente al final de la narrativa sobre la vida temprana de Yehoshua. En toda esta sección, el autor ha dedicado un espacio a los primeros años de Yehoshua. Ha mostrado cómo en la vida de Yehoshua se cumple la Torá y los profetas. ¿Qué significa cumplir en términos hebreos, dentro del contexto de la exégesis judía? El autor dice que la familia de Yehoshua se mudó a Nazaret para cumplir algo dicho por el profeta. Pero la profecía exacta, la cita a la cual se refiere el profeta, no es conocida para el lector moderno. Quizás para el antiguo sí. Veamos. La confusión se origina cuando el lector supone que el autor cita literalmente una profecía y ésta ciertamente no aparece en el Tanaj. Por lo tanto, los incautos caen en el error de pensar que el autor se inventó una profecía para engañar a sus lectores, lo cual es irrisible porque si este fuese el caso, su trampa duraría quizás corto tiempo porque el lector, teniendo acceso a la literatura judía, al Tanaj, llegaría a la conclusión muy simple: no existe una profecía en el Tanaj que diga, que nos informe, que profetice que el Mesías ha de ser llamado de Nazaret, haya de ser identificado con la ciudad de Nazaret. De manera que esta cita ha sido objeto de confusión y debate, pero no debido a la falta de claridad en la referencia que hace el autor, sino por la falta de comprensión por parte del lector que no toma en cuenta el contexto judío. Cumplir en el contexto del Midrash, de la exégesis judía, no es el cumplir de la exégesis del mundo occidental. Para poder decir que algo se cumplió, es porque previamente se interpretó un texto del Tanaj. Y precisamente la acción de interpretar también se le llama en el Midrash cumplimiento. Es decir, cuando se interpreta, se cumple. Y en muchos casos el objetivo de la interpretación es encontrar un significado contemporáneo basado en las palabras de antaño pronunciadas por los profetas. Evidencia de esta manera de cumplir la escritura, evidencia fuera de los escritos de los primeros discípulos, no solo la encontramos en la literatura rabínica, sino también en los rollos del Mar Muerto, cómo interpretaron los textos de los profetas de tal manera que tuvieran cumplimiento en sus días. Aun cuando esto ya lo hemos explicado con más detalles en otras ocasiones, quiero hacer hincapié una vez más en que hay varios grados de cumplimiento desde el punto de vista midrashico, desde la exégesis judía. Por ejemplo, cuando se le da un sentido al texto, cuando se explica de tal manera que el texto tenga fluidez, vuelva a ser vivo. A esto se le llama cumplir la escritura, preservarla, darle continuidad. Luego, cuando toma lugar algo que confirma la interpretación previamente hecha, a eso también se le llama cumplimiento. Y también, cuando sucede algo que, en esencia, repite un evento previo mencionado en el Tanaj, también se le llama cumplimiento. Por ejemplo, el autor del libro de Hechos de los Emisarios registra que Simón Kefá, puesto en pie en medio de los discípulos, dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que desde antaño el Eterno habló por boca de David.
la cual concierne al caso de Yehudá. El autor no está haciendo referencias a profecías que literalmente fueron escritas sobre Yehudá, o sea, Judas Iscariote en español. No son profecías sobre Yehudá, sino que tomaron lugar en aquellos días circunstancias, eventos similares que se repitieron a eventos que habían ocurrido en el pasado. Los adversarios del rey David, del ungido de Hashem, son como los adversarios de su vástago, de su descendiente, del Mesías, del rey Mesías, del ungido también por el Creador. Y esto se define como cumplimiento, en hebreo, lekayem. Prosigue diciendo el texto entonces, Shimon Kefa cita el libro de Tehilim, el libro de Salmos, y dice que de su morada desolada y que nadie habite en ella, tome otro su cargo. Son dos citas de diferentes secciones del libro de Salmos, una del capítulo 69, otra del capítulo 109. Las une el autor y dice que todo lo que sucedió con Yehudá es para que se cumpliera la escritura, en este caso, extraída del libro de Tehilim. De hecho, el autor modifica el texto de Salmos, el texto fuente. El texto fuente, Salmo 69, registra sus moradas. Pero el autor modifica el texto y dice que su morada desolada. ¿Cuál es la morada a la cual está haciendo referencia? A la morada de Yehudá. Porque los opositores o las moradas a las cuales hace referencia el libro de Tehilim son las moradas de los enemigos de David, del ungido. En este caso, uno de los enemigos del ungido fue Yehudá, opositor del Mesías. Así que la referencia entonces es a la morada de Yehudá. La morada de Yehudá es como las moradas de los opositores de David. Esa es una manera de cumplir la escritura. Hallarle sentido en los días en que los intérpretes, los comentaristas están viviendo. Teniendo toda esta información presente, entonces volvamos al texto en cuestión. Habitó en la ciudad llamada Nazarat para cumplir lo que dijo el profeta. De Nazarat se llamará. En el libro de Yeshaya Naví, capítulo 11, se registra el texto fuente, el cual, según mi comprensión, es al que el autor de Toldot Yehoshua hizo referencia, para decir que se cumplió en Yehoshua las escrituras, lo que dijo el profeta cuando habitó en Nazarat. Yeshaya Naví, el capítulo 11, registra, y saldrá un retoño de Isaí, el padre de David, y un renuevo, un vástago, brotará de sus raíces. En hebreo el renuevo o el vástago es netzer. Un netzer brotará de sus raíces. Cuando el profeta dice, y saldrá un retoño de Isaí, está aludiendo, haciendo una conexión con el Mashiach. De hecho, el Targum Yonatán, una traducción aramea del texto hebreo que proviene posiblemente del primer siglo, parafrasea un vástago de sus raíces, o un netzer brotará de sus raíces, lo parafrasea, lo traduce en arameo como el Mesías será uno de los hijos de Isaí. Sin dudas el término netzer es de contexto mesianista, y es por ello que el Targum Yonatán lo traduce como Mesías. Por ello los discípulos de Yehoshua de Nazarat, conociendo que éste había nacido en Nazarat y conociendo que el profeta había usado este término para el Mesías, el término es netzer, sin dudas podemos llegar a la conclusión, suponer que los discípulos explicaron que a través del Midrash, de la exégesis judía obviamente, netzer, brotará de sus raíces, es una pista que apunta a la ciudad llamada Nazarat, ya que ambos términos, netzer y Nazarat,
vienen de la misma raíz. Y este tipo de midrashim, o de interpretaciones, de formas como cumplir los escritos de antaño, no son extrañas estas interpretaciones dentro del contexto judío antiguo y moderno. Por ejemplo, en la literatura que hoy llamamos rabínica, hallamos la expresión no leas este término del Tanaj de esta manera, sino de esta otra manera. Un ejemplo, en el Tratado Yumá del Talmud Babli, página 38a, dice, no leas brotim, esto es cipreses, sino britim, pactos. El intérprete solamente cambió la letra Vav por la letra Yud. También en el mismo Tratado Yumá, en la página 75b, dice, no leas Avirim, sino Evarim. En el Midrash Sifrei, leemos que Rabbi Yehuda y Rabbi Yosef discuten de qué forma se cumplen ciertos textos de las Escrituras. Esto es, de qué manera se pueden interpretar. Rabbi Yehuda interpreta diciendo que cuando el faraón hizo salir a Yosef y mientras iban pregonando delante de él, Avrej, esto es, doblad rodilla ante Yosef, explica Rabbi Yehuda que Avrej no significa únicamente doblad rodillas, sino que esta expresión, en ella se encierran dos términos. El primer término es Av, que significa padre. Esto explica Rabbi Yehuda porque Yosef era padre en sabiduría. Y además, también el segundo término es Raj, que significa tierno, porque Yosef era tierno en edad. De manera que se interpreta o se cumple la escritura dándole un significado o un segundo significado a los términos escritos en la literatura de antaño. Avrej, doblat rodillas, llegó también a ser concebido como Av y Raj, padre en sabiduría y tierno en edad, la identidad de Yosef. También el mismo Rabbi Yehuda interpreta un término similar mesianista en Zacarías capítulo 9, verso 1. Pero el término que aparece es Hadrach. ¿Qué significa Hadrach? Explica Rabbi Yehuda. Es en realidad dos términos unidos. El primero es Had, que significa duro, porque el Mesías será duro con los pueblos. Y el segundo término es Raj, que significa tierno, porque el Mesías será tierno con Israel. Hadrach se divide en dos términos. Had-Raj. De manera que algo similar, interpretaciones similares, fueron las que expusieron los discípulos de Rabbi Joshua, basados obviamente en Isaías capítulo 11. Y saldrá un retoño de Ishai, y Netzer brotará de sus raíces. Una posible interpretación o cumplimiento de este texto es, no leas Netzer, sino Naxarat. De manera que el profeta está diciendo, y saldrá un retoño de Ishai, y la ciudad de Nazarat brotará de sus raíces al Mashiach. Y otra posible interpretación o cumplimiento es comprender o explicar el texto de Isaías 11, significando, y saldrá un retoño de Ishai, y Netzer brotará de sus raíces, significando que el Mashiach vivirá en Nazarat, la ciudad del Netzer.